A ver, buenas noches. Reiterando el saludo cordial de la noche de parte del portal jurídico, el Diario del Abogado. Me presento, soy Eliana Medalito Pino Trinidad. Eh, bueno, como bien sabemos, estamos llevando a cabo el curso especializado en contrataciones del Estado, por el cual el día de hoy, 24 de agosto, vamos a llevar a cabo la sesión número 3, que va a tratar sobre el proyecto de modificación de la Ley de Contrataciones con el Estado, que va a ser expuesto por el doctor Carlos Álvarez Solís, quien es el abogado titulado por la Universidad Privada del Norte, especialización en arbitraje en contrataciones del Estado y Derecho Administrativo para árbitros por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en gestión pública, ex jefe de contrataciones públicas del despacho presidencial, ex integrante de la Comisión de la Reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, de la Ley número 30225, consultor en materia de contratación pública del Fondo de Vivienda del Ejercicio del Perú, FOVIME. Bien, ya sabiendo, y como lo podrán ver en la pantalla, es una persona con una buena trayectoria por el cual vamos a pasar a escucharle y de tal forma expresar nuestro agradecimiento de antemano de parte del portal jurídico, el Diario del Abogado. Doctor Carlos Álvarez, buenas noches y le doy el pase para que pueda exponer el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, doctora Eliana, por su intermedio a todos los asistentes en el marco de este curso de especialización en materia de contrataciones con el Estado. Agradezco también al Diario del Abogado, al jurídico, que de manera coorganizada con el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca está realizando este seminario. Es para mí un honor hablar sobre la propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones con el Estado. Algunas cosas importantes antes de poder iniciar con la exposición, ya que se ha elaborado un material y me imagino los organizadores van a hacerles llegar también a ustedes a efectos de respaldar justamente las ideas que se van a exponer el día de hoy. En principio, existen dos propuestas de modificación al TUO de la Ley 3225. La primera propuesta de modificación nace inicialmente del Ministerio de Economía y Finanzas en mayo del año 2021 y se llega a presentar como una propuesta de anteproyecto y se quedó en fase de comentarios, ¿no? Y revisiones u objeciones. Esta se hizo evidentemente en el periodo en el que el presidente Pedro Castillo Terrones pues era el mandatario del país y tenía un tipo de corte de volver justamente a la fuerza rígida que tenía el Estado, con lo que nos hacía recordar mucho al decreto legislativo 1017, que era la antigua ley de contrataciones con el Estado. Sin embargo, el proyecto que vamos a desarrollar el día de hoy es el proyecto presentado hace poco más de un mes o mes y medio por parte del Poder Ejecutivo, ya con el mando de la presidenta Dina Boluarte, y que ha sido formulado por el Consejo de Ministros y presentado al Congreso de la República, a efectos de que sus opiniones y comisiones especializadas pues debatan la posibilidad de la modificación estructural del tubo de la ley 3225. Aquí dos atingencias importantes. La primera atingencia es que por primera vez en los últimos 10 o 12 años se pretende modificar la ley de contrataciones con el Estado a partir de un ejercicio conjunto entre el Congreso y el Ejecutivo. Por lo menos esta es la arista que está brindando la actual gestión gubernamental del país. Porque principalmente, y ustedes podrán advertir, las modificaciones que se han dado a la ley 3225 o a la normatividad de contrataciones con el Estado, principalmente han sido gestadas a partir de decretos legislativos. Es decir, que el Congreso, irrogado de las facultades para poder emitir normas, ha cedido esa competencia temporalmente y específicamente en materia de contrataciones con el Estado al Poder Ejecutivo, con la finalidad pues justamente
de agilizar la compra pública o de satisfacer de manera más rápida y menos burocrática la amplia necesidad de ejecución de obras, bienes, servicios y realización de consultorías. Más o menos lo que nos dedicamos al tema de contrataciones con el Estado, pues conocemos bastante bien. Serán algunas de las precisiones que quería hacer antes de empezar con la exposición. Y lo último es que esta va a tener dos grandes partes. La primera parte de la ponencia va a estar dirigida a estudiar las propuestas de cambio o las propuestas de modificación en cuanto a la parte estructural de la compra pública. Hay algunos principios que se pretenden incorporar, hay algunos términos que van a variar, ¿no? Ya no se utiliza, por ejemplo, el OEC, ¿no? Que para todos los logísticos o para todos aquellos que nos dedicamos a las compras públicas era una regla, ¿no? Casi uniforme de interpretación o de las famosas siglas de órgano encargado de las contrataciones y que hoy estarían a punto de cambiar de denominación. Hay algunas atribuciones y competencias específicas que van cambiando. Voy a dar algunas opiniones en cuanto a esta propuesta por algo muy concreto. Quien les habla tuvo el honor de participar en la elaboración del reglamento del actual PUB, versión 2018, que entra en vigencia el año 2019, que ustedes saben que es la gran última modificación de la normatividad de contrataciones con el Estado. Y la segunda parte de la exposición es el conjunto de propuestas de modificación en cuanto a la forma o mecanismo de solución de controversias en materia de contrataciones con el Estado. Principalmente en arbitraje. Anteriormente, cuando se gestó el PUDO, las principales modificaciones estaban orientadas a la Junta de Resolución de Disputas o Dispute Boards. Ahora la propuesta está más enfocada al procedimiento arbitral. Entonces, eso es en buena cuenta lo que vamos a desarrollar el día de hoy y espero pues estar a la altura de las expectativas de todos los que están acá presentes escuchando esta capacitación. Permítame, por favor, un minuto para poder proyectar las diapositivas. Estimados amigos, ¿podrían validarme si es que se está llegando a visualizar las diapositivas que estoy compartiendo, por favor, para poder iniciar la clase? Sí, doctor. Muchas gracias, doctora Eliana, muy amable. Entonces, en principio, ¿qué es lo que se espera a partir de la propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones con el Estado? A ver, todos los que nos dedicamos a las contrataciones públicas nos apasiona entender que este es el medio idóneo y único en el Estado para satisfacer nuestras necesidades como población. Las famosas brechas que te dan los indicadores de las políticas de modernización de la gestión pública que nacen justamente a partir del Decreto Supremo 014 del año 2003, gobierno del señor Ollantumala, por cierto, y que marcan las prerrogativas de los pilares de una modernización estatal. Una modernización estatal, pues que todavía está muy primitiva en cuanto a que hay muy alta brecha de indicadores de reducción de índices de pobreza, de escasez de recursos o de satisfacción propiamente de necesidades, que era el término inicial que empleé. Pero acá hay algunas justificaciones que orientan lo que sería la exposición de motivos de el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en esta oportunidad que va a ser analizado. Los bajos índices o niveles de competencia en los procedimientos de selección, la presencia evidentemente de gestión de riesgos en el marco de la contratación pública. Hoy por hoy van a encontrar cada vez más informes de la Contraloría General de la República, estimados amigos, que señalan un alto índice de obras paralizadas. Sin embargo, cuando uno ya entra en detenimiento del análisis de la data que maneja la Contraloría General de la República, hay algunas cosas que puntualizar y que justamente a raíz de los comentarios que vamos a hacer en cuanto a la modificación de la normatividad de contrataciones con el Estado, voy a explayar, ¿no? En algunos minutos posteriores.
Otro aspecto es la tardía o inoportuna satisfacción de necesidades, inadecuados proveedores. Estoy poniendo términos genéricos para poder entender la exposición de motivos, porque ya ustedes saben pues cuál es la diferencia medular entre lo que sería un proveedor, entre lo que sería un postor, un contratista o un participante en el marco de la normatividad de contrataciones con el Estado. Entiendo que este es un curso de especialización y a raíz de eso pues quiero tocar la parte medular o de profundidad en atención a la magnitud que tienen las compras públicas. Pero solo para ser puntual, el proveedor sería aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tenga un registro nacional de proveedores. Participante es aquel que se inscribe, ¿no?, dentro de un procedimiento de selección determinado teniendo RNP y que manifiesta su voluntad futura e incierta de poder participar en el procedimiento de selección presentando una oferta. Un postor sería aquel participante que ha decidido, además de inscribirse dentro de un procedimiento de selección específico, presentar una oferta técnica y económica con la cual va a competir para el otorgamiento de una buena pro y futuramente suscribir un contrato con el Estado en el marco de la Ley 3225. Y un contratista es muy sencillo. El contratista es aquel que ha suscrito un contrato derivado del otorgamiento de la buena pro dentro de la Ley 3225 y que mantiene un vínculo con la entidad dentro de los cánones de la contratación. ¿Correcto con todos a partir de esas definiciones? Empezamos ahora sí. Lo primero que se pretende incorporar en la propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones con el Estado es 4 principios, o son 4 principios para hablar con propiedad. Innovación, valor por el dinero, sostenibilidad económica y colaboración. Ustedes me dirán, doctor, nosotros ya tenemos en la Ley 3225 a nivel de principios lo que sería el principio de vigencia tecnológica y que nos orienta justamente a la adquisición de bienes que permitan mantener un estándar tecnológico de vanguardia y de esta manera generar perdurabilidad al momento de satisfacer una necesidad. Tiene una perdurabilidad, obviamente, en atención a la gestión adecuada de los recursos públicos. El principio de innovación va mucho más allá y es una tendencia clara a partir de la entrada en vigencia de la Ley 3225. Antes no existían, por ejemplo, procedimientos de selección como el concurso de proyectos arquitectónicos o la selección de consultores individuales. Si nosotros vemos esa tendencia que está teniendo OCE al momento de proponer modificaciones normativas, cada vez más se está acercando a las compras o adquisiciones de innovación. Esto no es nuevo, estimados amigos. Esto a nivel de derecho comparado o a nivel internacional se gesta a partir de procedimientos especiales. Uno de ellos es el fast track, es decir, voy ideando la idea del proceso constructivo, o mejor dicho, voy elaborando el expediente, para utilizar términos mucho más sencillos y pueriles, y voy ejecutando a la vez la obra. Eso ya se utiliza en el extranjero. Entonces, al hacer inclusive el tema de concurso de proyectos arquitectónicos o la selección de consultores individuales, que fue una gran incorporación de la Ley 3225 y que se mantiene en esta propuesta, el alcance de lo que te está mencionando los operadores de las contrataciones con el Estado es que cada vez más va a acogerse el Perú a la tendencia internacional de satisfacer sus necesidades de la manera más creativa posible. Y acá hay otro tema importantísimo. El principio de vigencia tecnológica, que ya está regulado en la Ley de Contrataciones con el Estado, hace textualmente referencia a la adquisición de bienes. Pero acá el principio de innovación se está extendiendo al tema de servicios. Punto importante. Y no solamente eso, sino que utiliza un término que es parte de la gestión que quiere implementar la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el principio de optimización de los recursos existentes en el mercado. Y el principio de optimización
de los recursos existentes en el mercado se materializa al momento que el logístico hace el resumen ejecutivo. Cuando hablamos de posibilidad de distribución de la buena pro, estamos haciendo un análisis de optimización dentro del mercado. Me parece bien lo que nosotros los logísticos hacíamos en un esquema, en un formato denominado resumen ejecutivo. Ahora ya lo vamos a tener sentado en un principio que debe orientar la compra pública. Es un avance, nos sirve mucho a los árbitros. Ustedes saben, ya lo ha mencionado la doctora Eliana, me dedico al arbitraje en contrataciones con el Estado, y yo creo que esto nos va a servir mucho para poder entender cuál es el fin de la compra pública a partir de la exteriorización de los principios marcos de las contrataciones del Estado. Valor por el dinero. Hay otra tendencia también que se consolida con la incorporación de este principio. ¿Y esta tendencia cuál es? A ver, existen ya dos principios que se han incorporado en la práctica operativa de las contrataciones con el Estado. El primero es el de gestión por procesos o de gestión por resultados, que a su vez se orienta a la política de modernización de la gestión del Estado. CEPLAN, PCEM, POI, PDP, todos los instrumentos de gestión pública se orientan justamente a la gestión por procesos, y en el caso de las contrataciones con el Estado hablamos de gestión por resultados porque se está utilizando dinero del Estado, dinero público, ¿correcto? Ahora, y la segunda fuente o el segundo principio que también se incorporó con la ley 3225 era el equilibrio económico-financiero. Entonces, no solamente es cautelar el interés del Estado en cuanto a su gasto público, sino también el interés legítimo del lucro que tiene un tercero privado denominado contratista que decide contratar con el Estado. ¿En qué nos ayuda este principio de valor por el dinero? Enterarnos que la gestión por procesos o gestión por resultados tiene una esencia en atención de eficiencia, eficacia y economía. Miren, en varias partes, estimados amigos de la ley de contrataciones con el Estado, ustedes van a encontrar que se habla de un análisis costo-beneficio. Acá se hace una pequeña crítica a la dirección técnico-normativa de OCE. En muchas opiniones habla sobre el tema de análisis costo-beneficio, por ejemplo, para finiquitar controversias con el Estado, pero lamentablemente no aterriza en la definición de cuáles son los principios o los criterios para poder definir cuál es el análisis costo-beneficio. Siempre que me ha tocado dictar una charla sobre estos temas, recomiendo leer a la doctora Beatriz Francescovic Igunza. Ella ha escrito un artículo sobre qué elementos deberían incorporar a una propuesta el análisis de costo-beneficio en el marco de las contrataciones con el Estado y específicamente para el tema de conciliación. La doctora Francescovic evidentemente no utiliza el criterio de valor por el dinero, pero me parecería que va acorde a la tendencia de esta árbitro peruana y que podría de alguna u otra manera explayar el propósito de la incorporación de este fin. Lo van a poder encontrar en LegisP. Ustedes ponen análisis costo-beneficio sobre Beatriz Francescovic Igunza y ustedes esa información que es pública porque está en la web va a ser de fácil acceso y pueden contrastar la versión que les estoy mencionando. Y que yo creo que es también práctica de tendencia, al igual que el principio de innovación. Los dos últimos son sostenibilidad económica y colaboración. ¿Por qué estamos hablando del tema de sostenibilidad económica y de colaboración? En principio porque quieren proteger el medio ambiente, el desarrollo económico local y social. Yo creo que algo se hablaba ya en el decreto legislativo 1017, ustedes recordarán, y que se dejó de lado porque la visión de la ley 3225 es un poco más numérica, ¿no? Arraigada en lo que sería el proceso de ejecución de compra pública lo más rápido posible, entendiendo el proceso de ejecución de compra pública como una serie de procedimientos que deberían de ser céleres, independientemente del fin, o cómo puedan estos ser desarrollados, o empleados, o utilizados. Y el tema de colaboración, lo que me interesa acá manifestar es que sigue el Estado haciendo la tendencia del convenio marco o el acuerdo marco. Acá una segunda crítica. Todos los que hemos pasado por alguna entidad del Estado
y que hemos sido logísticos, y digo que hemos sido logísticos porque yo he sido logístico, vamos a criticar el sistema de Perú Compras. La finalidad es bonita, el sistema es idóneo, es utópico, porque tú dices, ¿quién no va a querer entrar a una página web y coger cual carrito de supermercado los productos que me parecen importantes para satisfacer mis necesidades y luego pago el costo que me establezca la calculadora? Pero eso no sirve así. El sistema es muy burocrático, las fichas no se actualizan, el sistema de compromisos presupuestales que utiliza Perú Compras se arraiga, se le permite rechazar al proveedor ya contratista órdenes de compra y órdenes de servicio, no están todos los productos que deberían estar dentro de Perú Compras y un sinnúmero de críticas. Y tanto en el proyecto del señor Pedro Castillo Terrones como en el proyecto de la señora Dina Boluarte Segarra, en ambos se está privilegiando la fuerza de Perú Compras o la fuerza de la Central de Compras Públicas como si fuera buena y eficiente. Yo estoy seguro que si hacen una encuesta a los logísticos a nivel nacional, se van a dar cuenta que Perú Compras y la Central de Compras Públicas es muy, muy cuestionable. Todavía el SEACE en su versión 3.0 es más aceptada, pese a que yo considero que tiene bastantes temas que mejorar, bastantes temas que mejorar. Por ejemplo, tienes que hacer toda una resolución para modificar, incorporar el PAC y hacer una exclusión dentro del SEACE para poder convocar un procedimiento de selección que lamentablemente lo previste como adjudicación simplificada y que después de la indagación de mercado termina siendo una licitación pública. Es incoherente. Podríamos hacer una modificación simple sin necesidad de tocarle la puerta al titular de la entidad. Lamentablemente, el Estado peruano está plagado de trámites y a la larga, decían antiguamente, el poder del muro, que vendría a ser la burocracia, terminan desincentivando la eficiencia en la gestión administrativa del Estado. Pero bueno, se sigue manteniendo la fortaleza de Perú Compras. Insisto, el sistema es bueno, la idea es buena, el proceso es malo. Y qué decir del sistema informático de las compras públicas. Esto es pésimo, pésimo en todo momento. Podríamos hacer incluso, y propongo acá a los señores del Diario del Abogado, hacer una charla específica para hablar sobre las propuestas de mejora que se tendrían que hacer en la Central de Compras Públicas. Porque muy buena cantidad de bienes y servicios se adquieren a través de la Central de Compras Públicas. Y les doy dos ejemplos. En la propuesta del señor Pedro Castillo Terrones, la Central de Compras Públicas iba a hacerse cargo de las adjudicaciones simplificadas. Dios mío. Las adjudicaciones simplificadas son, si no es el mayor, numéricamente hablando, de los procedimientos de selección que existen en el Estado. No digo del de más costo, lógico, va a ser la licitación pública o el concurso público. Pero la adjudicación simplificada numéricamente es casi todas las entidades lo tienen y casi en mayor y en gran cantidad las realizan por la flexibilidad y la ductilidad que te permite el Estado y la norma de compra pública para hacer una adjudicación simplificada. Imaginen que eso se lo hubiéramos pasado a la Central de Compras Públicas. Un fiasco total, ¿no? Y lo segundo es, y que me pasó, yo fui logístico en la época de pandemia de COVID-19. Oficialmente en nuestro país, el 16 de marzo del año 2020, se declaró y se decretó el estado de emergencia por la pandemia. ¿Ustedes saben cuántos meses pasaron en la Central de Compras Públicas para incorporar las mascarillas de 3 pliegues, esas sencillas, dentro de su ficha homologada para poder comprarlo a través de Perú Compras? Fue hasta octubre. Y lo mismo sucedió con los guantes, con muchas variedades de alcohol, etc. Con lo cual, hacía que los logísticos o hagan una contratación directa, que políticamente, lamentablemente, no la querían hacer muchos titulares de entidades. Recuerden el caso del Ministerio del Interior o de la propia Contraloría General de la República en plena pandemia. Y también el tema justamente de la variación o dispersión de costos muy alta que existió en aquel entonces en el mercado. Bueno, lo dejo en el tintero y también ahí a los organizadores por si quisieran hablar sobre este tema tan importante de la Central de Compras Públicas. Ahora, vamos a un tema importante. Los actores de las contrataciones
de acuerdo a la propuesta de modificación de la norma, cambiaría. El titular de la entidad pasaría a denominarse Autoridad de la Gestión Administrativa. El área usuaria pasaría a denominarse Área Técnica Estratégica. Y la dependencia encargada de las contrataciones, o el OEC, es decir, el órgano encargado de las contrataciones, vendría a denominarse Comprador Público. Y es así como asumirían la práctica que está implementando la DGA, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto a las funciones, no he visto mayor modificación. Yo creo que solamente son aspectos de denominación. Pueden ser positivos. Lo dejaré en el tintero y el criterio que ustedes puedan entender. Yo considero que son indistintos. Esta sí es una novedad y es importante. Las compras por encargo, las compras centralizadas y las compras corporativas. Las compras por encargo. A ver, esto es muy importante. Ustedes saben que existe el BID, el BIF y todos los mecanismos de contratación bajo el sistema de cooperación internacional. ¿Y qué resulta? Cuando tú encargabas la compra pública a un tercero, y este tercero se podía hacer decisión de las actuaciones preparatorias o del procedimiento de selección o del procedimiento de selección, el rango con el cual se competía era la norma con la cual tú te adscribías a nivel de entidad. Es decir, si es el BID, utilizaban normas BID, y así salió. Y se utilizaba la ley de contrataciones con el Estado con posterioridad. Ejemplo más claro de todo esto, estimados amigos, es UNOPS, ¿no? Las Naciones Unidas. Ahora se está pensando que la compra por encargo también puede absorber la normatividad de contrataciones con el Estado. No se desnaturaliza el encargo, pero se está diciendo que la normatividad de contrataciones con el Estado también podría ser utilizada y ya no la norma especial que tenían estas organizaciones que hacían la compra por encargo, tanto en el tema de actuaciones preparatorias como en el tema de procedimiento de selección. Eso me parece bastante positivo y reafirma la postura del Estado de mantener un jus imperium necesario, ¿sí? Porque hemos tenido algunos procedimientos arbitrales bastante cuestionables a partir de contratos ampulosos de 100 hojas a través de la norma BIT. Hoy, por ejemplo, tuve una reunión por 5 casos de contratación BIT internacional que van a ir a arbitraje y que están en etapa de trato directo en la selva peruana, en la región de Loreto. El segundo punto, en cuanto a la innovación de los mecanismos de compra estratégica, es la compra centralizada. Doctor, usted seguramente entenderá la compra centralizada como el tema de la homologación, que antes la hacía el Poder Ejecutivo y que ahora la pueden autorizar las entidades también en general. Yo creo que la homologación es un buen paso de uniformizar y que además reduce la corrupción, porque homogeneizar requerimientos te permite masificarlos y la masificación te permite la competencia. Es la lógica, no es que estemos inventando la pólvora. Esto ya se utilizaba en otros países, principalmente en España, principalmente en Portugal, que incluso dieron lugar a la denominación de Robel and Roller, es decir, compra los roles, ¿no? Una malformación incluso de el sistema inglés que te permitía hacer compra bajo el sistema denominado case by case, es decir, caso por caso, dentro de esquemas de paquetes. Esto es algo bueno. Lo importante o lo ingenioso de la compra centralizada conforme a la propuesta del Poder Ejecutivo ahora es que están desempeñándole la función específica a la Central de Compras Públicas. ¿Ya se hace en la práctica? Sí. ¿Se quiere mejorar en cuanto al tema de la redacción? Sí. ¿Es necesario esa precisión? Yo creo que sí, pero lo principal en la Central de Compras Públicas es el sistema burocrático que se gesta a partir de la Central de Perú Compras. Ahí debemos de enfocarnos. Y eso no es, estimados amigos, un cambio normativo. Se tiene que hacer un cambio de sistema, de cómo te escribes a Perú Compras, de cómo se fija el tema del algoritmo al momento de hacer la calculadora automática para generar el tema del precio o del valor que tú después vas a ir a certificar a nivel de SIGA y de SEA.
Pero bueno, lo dejo en el tintero, insisto, a los señores del Diario del Abogado, encantadísimo de poder compartir con ustedes algunas propuestas de mejora a la Central de Compras Públicas en un evento posterior. En cuanto al tema de la compra corporativa, estamos básicamente haciendo el tema de satisfacción de necesidades múltiples a partir del hermanamiento de entidades. Esto se hacía antes por convenio. Me parece bien que ahora lo quieran elevar a través de mecanismo de compra estratégica, que vendría a ser el símil de lo que sería un procedimiento de selección. Propuesta positiva. Luego tenemos el tema de la compra de innovación. ¿Se dan cuenta? Miren, el proyecto del señor Pedro Castillo utilizaba Fast Track. Ahora nosotros en los contratos BID, en los contratos G2G, en los OXI, las horas por impuesto, tenemos Fast Track. ¿Ya? ¿Es idóneo? Miren, yo les cuento. Si bien es cierto, se utiliza como buena práctica de los contratos de construcción internacional, y les pido por favor revisar los contratos FIDIC, libro rojo, libro plátano, libro rosa, y son bastante interesantes porque desarrollan la metodología Fast Track. Lo cierto es que esto no se originó a partir de la compra de obra pública, sino más bien a través de los servicios de tecnología y de ingeniería, es decir, a través de sistemas de software informáticos. Me hizo recordar muchísimo cuando en alguna oportunidad tuve que asesorar la adquisición de compras de sistema de software de seguridad perimetral gestionada. Es en buena cuenta un sistema, ¿ya?, de Big Data que se sustenta en un centro de datos que te permite proteger información a través de un soporte de respaldo internacional. ¿Ya? A través de un soporte de respaldo internacional. Esto se hizo a través de OXI. ¿Ya? Esto se hizo a través de OXI. Pero el sistema del centro de datos necesitaba mejoras diagnosticadas y se utilizó la metodología Fast Track cuando todavía no se utilizaba esto. Yo les estoy, en el Perú por lo menos, esto fue justo antes de los Juegos Panamericanos, porque recuerden que la primera gran compra de innovación a través de G2G, de gobierno a gobierno, fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, de los cuales todo el mundo se deja caer el sombrero porque permitieron cumplir su necesidad. Pero necesitaba este mecanismo. ¿Será suficiente la compra de innovación? Yo creo que es más un tema desiderativo. Al final va a quedar en una muy buena intención. Yo creo que necesitaríamos no el cambio de la ley de contrataciones con el Estado, sino más bien enfocarnos en otro sistema, que es el sistema de INVIAR-TP. Ahí es donde siempre hemos fallado los peruanos, porque hemos tenido un SNIP lejano de las regiones, centralista, poco entendible y poco amigable incluso para la población, y que se cambió un sistema de INVIAR-TPE, y el gran gestor de este sistema de INVIAR-TPE fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski Bodar, porque él tuvo que trabajar como ministro con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ahora, ¿el INVIAR-TP es bueno? Yo creo que sí. Miren, moderniza bastante y permitió incluso la aparición de un sistema de control más rápido, que es el sistema de Infobras de la Contraloría General de la República. Y que ahora, miren qué bueno es esto, sí tiene la interfase con el SEACE. Quienes sean logísticos y estén acá presentes se van a dar cuenta. No puedes convocar una obra, procedimiento de selección para una obra, para hablar con propiedad, sin tener esa información para la Contraloría General de la República. Si queremos compra pública de innovación, tenemos que mejorar el tema de la conciencia de los proyectos de inversión y darle más presupuesto, sin lugar a dudas, a lo que sería la elaboración de los expedientes técnicos, es decir, las consultorías para elaboración de expedientes técnicos. Si no le damos más presupuesto a esa famosa partida rígida 27, porque ustedes saben que es la partida rígida de consultorías, no vamos a progresar. Y acá la primera crítica a la Contraloría General de la República. Están lanzando información no completa. O sea, nadie va a negar que hay un sinnúmero de obras paralizadas o un sinnúmero de obras que están en arbitraje. Es innegable, es una fórmula aritmética. Sin embargo, nadie te habla de las causas o el por qué esa obra está paralizada. Y yo creo que si acá hay algún contratista, me va a decir, doctor, la principal causa no es que el contratista incumplió y no es la corrupción. No digo que no haya ese tipo de causas, pero la principal causa de que no existan proyectos de inversión pública ejecutados de la mejor manera es que no invertimos en elaborar buenos proyectos.
Y eso se denomina un buen contrato de consultoría. ¿Acaso una compra pública de innovación nos va a servir? Ahora, ustedes dirán, doctor, pero usted se está yendo al punto limítrofe, porque la compra pública de innovación podría estar más orientada al tema de bienes. Sí, yo creo que sí, bajo la tendencia del principio de vigencia tecnológica o el principio de innovación que se quiere incorporar. Pero esto no va a tener tanto impacto como las obras. Por eso les dije que iba a hacer una pequeña crítica a esa información de la Contraloría General de la República y que les iba a dar algunas pautas, por lo menos, de lo que, en mi opinión, considero que debería ser el gran interés de la compra pública y que lamentablemente no se está materializando o gestando. Bien, entonces entramos a la propuesta de modificación de acuerdo marco. Si se dan cuenta, en cuanto al tema de acuerdo marco, no existe la modificación central, y creo yo que es una de las más grandes críticas que se puede hacer al sistema. Es la posibilidad de rechazo de la orden de compra o de servicio dentro ya de la culminación de la compra a través de Perú Compras. Punto negativo, punto que no se quiere resolver y punto que debería de resolverse si se quiere modificar en algo la ley de contrataciones con el Estado. Aunque ustedes dirán, doctor, tenemos una norma ajena a la del acuerdo marco y que específicamente regula toda la tratativa de Perú Compras. Al parecer, es tanta la incidencia del sistema de Perú Compras en el campo de las contrataciones con el Estado hoy en día, por lo menos a nivel del Poder Ejecutivo, porque créanme que los logísticos están en contra de ese sistema. Insisto, hagan una encuesta. Que la verdad es que yo creo que a los legisladores le están vendiendo el sistema de la central de Perú Compras como si fuera la panacea. Y eso no es así. E incorporar ese sistema ya explícitamente a la ley de contrataciones con el Estado es una muestra de la ceguera que se está generando en el Poder Ejecutivo en cuanto a concebir que el sistema de Perú Compras está funcionando de manera adecuada o idónea. Hay mucho por trabajar, insisto, no a nivel legal, sino a nivel operativo. A nivel operativo. Software, etc. Esto sí es importante, y esto nos ayuda bastante a los árbitros. En el famoso artículo 50, por primera vez hay una definición de contrato administrativo en la ley de contrataciones con el Estado. Qué curioso, ¿no? No tenemos métodos de interpretación del contrato en la ley de contrataciones con el Estado. Lo que tenemos es que la Dirección Técnico-Normativa de OCE ha establecido que de manera subsidiaria, en lo que no esté explícitamente regulado en la ley 3225 y su reglamento, deba existir una extensión de la aplicación del Código Civil para situaciones de ejecución contractual en el campo de las contrataciones del Estado. Y esa precisión que hizo la Dirección Técnico-Normativa de OCE es muy buena, porque los árbitros se dividían en dos. Habían algunos que utilizaban la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, y otros que utilizaban el Código Civil. Y ahí tenía pues el Poder Judicial un gran problema porque tenías disparidad de criterios entre los árbitros, algunos un tanto más garantistas que utilizaban la ley 27444 y otros un tanto más abiertos en criterio que utilizaban el Código Civil. ¿Me pareció bueno el criterio sentado por la DTN de OCE? Sí, porque evidentemente, si bien es cierto en las contrataciones con el Estado hay una relación asimétrica, evidentemente, o sea, tenemos las penalidades, las garantías, la cláusula anticorrupción, etcétera, a favor del Estado, y tenemos evidentemente una disminución en el poder que pueda tener el contratista. Ni siquiera puede el contratista resolver por cualquier causa un contrato. Existen cláusulas cerradas, en cambio la entidad sí lo puede hacer.
incluso hasta por causa irreversible, como se denominaba en el decreto legislativo 1017, que ahora es caso fortuito fuerza mayor, ¿no? En la ley 3225, pueden revisar el 158 y siguientes del reglamento. Esta definición va acorde con el sistema de interpretación establecido por la Dirección Técnico-Normativa de OCE. Sí, pueden encontrar ahora más de una opinión, no es muy difícil encontrar si es que lo miran en el portal de buscador. Recuerdo que la primera es la 682 del año 2015. Miren, estamos en 2023 y aún ese criterio se mantiene y créanme, para muchos contratistas le da mucha certidumbre. Aspecto positivo, la definición de contrato administrativo y que está orientada a lo que ya se hacía en la práctica. Muy bueno. Incluso ahí ven al autor Carlos Alberto Salas, ¿no? Que está opinando a favor, claro, de que se regule, ¿no? Y ese, si más no me equivoco, es un extracto del comentario de la ley 3225 de la versión del año 2016. Entonces ya a nivel de doctrina, es muy poca lamentablemente en contrataciones del Estado que existía esta propuesta. Por lo menos lo traje a colación en esta diapositiva que se ha elaborado para la exposición. Ahora sí, dado que el tiempo es bastante activo en tratar temas tan grandes, quiero dar 2 o 3 atingencias. El enfoque de integridad, la gestión de riesgos y el tema de regularización de medidas cautelares. El enfoque de integridad y gestión de riesgos es importante. El enfoque de integridad porque está orientado a la cláusula anticorrupción, que ya es evidentemente de obligatorio cumplimiento en el marco de las contrataciones con el Estado, la gestión de riesgos en atención a la directiva que ya existe y que está orientada a la incorporación del cuadro de gestión de riesgos en los expedientes de obra, desde la etapa incluso del contrato de consultoría de obra, pero yo sinceramente creo que la directiva está desfasada. Y se van a dar cuenta porque lamentablemente lo que se hacen es la identificación y la gradualidad de los riesgos, pero no se establece ninguna pauta de mitigación. Y ojo, acá yo soy más osado al considerar que los riesgos, cuando son desplazados a la entidad, no hay ningún problema. Pero si son internalizados por el contratista, ¿ya? Tiene que haber una vía de planificación, y eso no está en la normatividad de contrataciones con el Estado, está en las normatividades específicas para compras privadas, ¿ya? Entonces, y al estar dentro de un costo de un plan que ejecutar, necesariamente tendría que estar dentro del presupuesto. No sé, lo dejo en el tintero. He visto casos, lamentablemente, que la internalización de costos derivados de la gestión de riesgos resultan ser una partida. ¿Saben dónde he visto eso? En los contratos GTI. A nivel de contrataciones con el Estado, eso sería impensable. Impensable, mucho más, porque el costo unitario del proyecto se basa en indicadores que muchas veces no se cumplen porque no tenemos un buen consultor de elaboración de expediente técnico que después va a detonar una mala obra. Y finalmente, el tema de medidas cautelares. Sé que hablar de cada una de estas propuestas tardaría bastante. Yo estoy dando algunos comentarios generales respecto a las propuestas de modificación. Lo más importante es que cada diapositiva que espero les hagan llegar los señores del Diario del Abogado, portal jurídico, a ustedes, estimados amigos, y que puedan contrastar o cotejar los artículos. Ustedes saben que en algún momento OCE, si llegase a aprobarse esta propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones con el Estado, va a ser un cuadro comparativo, ¿no? Que era lo que está regulado con qué es lo nuevo que está ingresando al marco de las contrataciones con el Estado. En cuanto al tema de las medidas cautelares, están definiéndose algunos aspectos importantes. Primero, que el juez competente para la graduación de la medida cautelar en el marco de las contrataciones con el Estado será el juez competente donde se desarrolle el procedimiento de selección. Y se está poniendo el juez subespecializado en el comercial y el juez civil en su defecto, o juez mixto si es que no lo hubiera. Recuerdo mucho la crítica de la profesora Eugenia Leano Desco
cuando mencionaba que el decreto legislativo 1071 establecía como juez competente para ver procesos de ejecución del laudo arbitral y procesos de anulación del laudo arbitral, un juez que no existía dentro de las especialidades de la carrera judicial, sino más bien era un juez creado en cuanto a su especialidad a nivel de resolución de Consejo Ejecutivo. Seguimos manteniendo esa postura porque, ya lo decía el profesor Jairo Ciesa, en el Perú, lamentablemente, lo que se crea como transitorio llega a ser, y es lo que estamos viendo incluso en esta modificación de la ley de contrataciones colectivas. Así que no solamente es una tara procesal o civil, sino también en el derecho administrativo. Y en el derecho administrativo o especializado. Ahora sí, vamos con la segunda etapa de la exposición. ¿Ya? Ahí van a tener mucha información, miren, les estoy dejando bastantes diapositivas. Sé que el tiempo es corto, me dijeron que tenía hasta las 9 de la noche, pero no quiero dejar de comentar las propuestas de modificación en tema de contrataciones con el Estado. Ahí van a ver temas de procesos competitivos, procesos no competitivos, como la compra directa, la compra directa, ya no sería un proceso competitivo, como hoy, siguen concebiéndolo erradamente. Es más, en el cuadro de topes que establece OCE, siguen poniendo contratación directa. Eso confunde, ¿no? Quizás los que ya llevan algún tiempo dentro de las contrataciones con el Estado pueden entender, ¿no? Pero yo creo que el cuadro de topes inclusive está mal elaborado, ¿no? Porque se entiende que es cuadro de topes de procedimiento de selección y tienen contratación directa ahí. Otra crítica más, ¿no? Para que ustedes puedan reflexionar. Pero quiero ir al arbitraje. A ver. El arbitraje. Acá está. ¿Qué se propone modificar en el arbitraje? Ustedes saben que antes que exista el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, existió CONSU, el Consejo Superior de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pero muchísimos años cuando teníamos distintas o diferentes leyes en el marco de las compras públicas. El señor Ricardo Gandolfo, ya, presidente con Ricardo Salazar, establecieron la posibilidad de incorporar al arbitraje y a la conciliación como mecanismo para solucionar las controversias que tiene el Estado. Bien. Y de hecho, nosotros somos un país pionero porque todo contrato regido por la ley de contrataciones con el Estado se soluciona a través de conciliación y arbitraje. Ahora, a partir de la 3225, para el caso de obras públicas mayores a los 20 millones de soles, será a través de Junta de Resolución de Disputas previamente y posterior a ello, arbitraje. Muy claro. Está pensándose en este proyecto incorporar la conciliación decisoria, que pocos centros no tienen, por ejemplo, Pontificia Universidad Católica a través del CERCARFUR, la Cámara de Comercio de Lima, AmCham también lo tiene, Capeco también lo tiene, en provincia no lo he visto mucho, pero ustedes saben que la conciliación decisoria necesita un marco legal, todavía no se regula lamentablemente y que solamente queda en el fuero de la competencia privada y de los contratos de OXI, D2G y los contratos BID y los de UNOPS, no hay más. Sería bueno su incorporación para el tema de contrataciones con el Estado. Y lo segundo es la amigable composición. Ustedes saben que yo conozco al primer amigable componedor, que es el doctor Edgar Newman, y la verdad es que él solamente hace amigable composición a nivel de este tipo de contratos que ahora ya están creciendo en Perú, pero en su larga data, 30 años ya de experiencia, lo tenía que hacer en Panamá o en América del Caribe, ¿no? Centroamérica, y hasta en México inclusive, porque no existía el concepto de la amigable composición dentro del país. Creo que sí es importante, se podría evaluar su incorporación. De hecho, se menciona la conciliación decisoria, no la amigable composición, pero se los dejo en el tintero por si acaso deseen ustedes investigar o profundizar al respecto. En cuanto al arbitraje, que es lo que les dije que se pensaba modificar, se piensa eliminar el Registro Nacional de Árbitros.
Yo sé que soy de una postura minoritaria dentro de todos mis colegas árbitros. La mayoría de mis colegas árbitros van a decir que el Registro Nacional de Árbitros no sirve, no te garantiza una especialidad y que no debería existir. Y yo considero que eso es equivocado, por algo muy sencillo. ¿No existen muchos árbitros dentro del registro? Sí, es cierto. Solamente existimos 72 o 73 a nivel nacional. No somos más. De hecho, quien les habla existió dentro de ese registro cuando éramos 36 a nivel nacional. Pero estos 72 o 73 profesionales han pasado por un concurso público de méritos. Y acá yo los pongo a cotejar. Si tú quieres ser juez de la República, pasas por un concurso de méritos. Si quieres ser fiscal, también. ¿Quieres ser registrador público? También. ¿Quieres entrar a la escuela diplomática? También. ¿Quieres ser notario público? También. Si quieres entrar a una empresa, pasas por un procedimiento de selección. Ganarás si cumples el perfil, los requisitos, etc. Pero que no exista una fase de selección para los árbitros, yo no consigo eso como positivo. Sí podemos mejorar el sistema. La evaluación tiende a ser muy memorista. Claro, podría hacerse un sistema de puntajes. Sacas un puntaje por curricular, un puntaje por entrevista, un puntaje práctico, un puntaje por el tema de tu evaluación de conocimientos, y en atención a eso, si obtienes un puntaje mínimo, pues tienes tu inscripción o tu incorporación en el RNA. Pero lamentablemente, la mayoría de mis colegas árbitros se lanzan al otro extremo. No debe de haber, porque nosotros tenemos trayectoria, porque tenemos los pergaminos, porque nosotros hemos creado el arbitraje. Por favor, si todos los profesionales del derecho y de cualquier otra rama necesitan pasar por una selección para ganarse un puesto de trabajo, ¿por qué los árbitros tendrían ese privilegio de no hacerlo? Yo soy de la postura minoritaria y en cada evento académico lo menciono. ¿Cuál es la propuesta de esta norma? Que los centros de arbitraje, llámese colegios de ingenieros, cámaras de comercio o algunos centros privados de relativa fuerza o interés, por ejemplo en el norte Lirera o en el sur Ancagua, puedan certificar a los árbitros a través de sus nóminas de árbitros. Imagínense, sin examen, sin ningún tipo de trayectoria a nivel formativo curricular, etc. Bueno, dejo en el tintero esto, pero en lo que sí creo que está muy bien el proyecto, y eso sí considero que es indispensable, es la acreditación y supervisión de las instituciones arbitrales. Existe hoy en día un software denominado RENACE, Registro Nacional de Centros de Arbitraje. También es el RENACE para los árbitros. Hay poco más de 400 centros de arbitraje adscritos. No voy a decir la región, ¿ya? No voy a decir la región, pero hay un centro de arbitraje que en el primer piso sirve de iglesia evangélica y en el segundo piso, en un cuarto, es un centro de arbitraje. Es la verdad. Hay otro centro en otra región que queda en una cochera de autos, en un lavado de autos. Y ahí queda su centro de atención. Y cualquiera dirá, no, queda al lado del lavado de autos. No, pasas el lavado de autos para entrar al centro de arbitraje. No viene en la región. Pero lamentablemente es porque no hay una fiscalización en los centros de arbitraje. Y acá mi crítica al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fiscaliza tanto a los centros de conciliación, y en los centros de conciliación no se decide nada, no hay que engañarnos, y en los centros de arbitraje donde sí se decide, porque recuerden que la Constitución de 1993 incorpora el arbitraje como jurisdicción, y el caso llevado al Tribunal Constitucional Cantuaria Salaverry establece que el poder del ius imperium del árbitro, él sí decide. Los tribunales arbitrales sí dicen, en los centros de arbitraje sí hay decisión y poder.
y el Ministerio de Justicia no menciona. Brilla por su ausencia. He ahí la importancia de buenas instituciones arbitrales. Porque estamos hablando del dinero de todos nosotros. Yo soy peruano, ustedes son peruanos, creo, en su mayoría, o todos queremos el progreso en realidad de la sociedad. Haciendo estas dos atingencias, creo que la eliminación del Registro Nacional de Árbitros es mala. En todo caso, debería mejorarse el sistema de selección a un sistema de puntajes. Creo que sería muy meritorio, porque si yo tengo 30 años de experiencia, debo tener una mejor condición de calificación para incorporarme al RNA. Es lógico. Considero que el RNA también permite el acceso y la posibilidad de nuevas figuras del arbitraje. Quien les habla es uno de ellos. Pero bueno, será un punto a analizar ya a profundidad. Pero el tema de la fiscalización y monitoreo de las instituciones arbitrales y que no solamente se adscriban al RENACE es algo indispensable. Me parece muy bueno el aporte de la propuesta de modificación en ese aspecto y tiene que haber un control fuerte en los centros de arbitraje, permanente, de acompañamiento y de orientación, porque puede ser un centro de arbitraje no muy ducho en la materia, pero con valores muy sentados y que necesiten apoyo para crecer, porque en buena cuenta es iniciativa privada y la iniciativa privada hay que apoyarla, porque hay un emprendimiento ahí. Y si es para administrar justicia de manera seria, célebre y eficiente, con mucho mejor propósito e idea para poder dar una mano extendida en ese sentido. Por lo demás, estimados amigos, y viendo la hora otorgada y conferida por la institución, yo agradezco la oportunidad de su invitación, estimados señores del Diario del Abogado, que de manera conjunta al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca están organizando este seminario en contrataciones con el Estado. Espero haber sido lo suficientemente claro en algunos aspectos de la propuesta de modificación de la normatividad de contrataciones con el Estado, específicamente la Ley 3225, haciendo la diligencia que está en evaluación a nivel de Congreso de la República. Pero haber incorporado o haberme permitido incorporar este tema en este seminario, en este curso de especialización, yo considero que es bastante valioso porque están haciendo un evento académico de avanzada, porque eso es justamente lo que se está proyectando en el campo de las contrataciones con el Estado. Muchísimas gracias por su atención y saludos cordiales con todos. Muy bien, doctor. Más bien, gracias a usted, doctor, reiterar el agradecimiento y de todos que aquí están presentes, ya que se mencionó, o bueno, se trató sobre este tema de proyecto de modificaciones de la ley de contrataciones con el Estado. Eh, por lo contrario, si hubiese alguna duda, alguna consulta, por favor lo pueden dejar en la caja de comentarios o pueden activar su audio para que el doctor pueda sustentar. Bueno, parece que quedó claro. Y en vista a ello, doctor, eh, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, las experiencias que usted ha manejado en lo largo de la carrera profesional de derechos y más allá en esta especialidad. Muchas gracias, doctor. En nombre del portal jurídico, el Diario del Abogado, hago llegar mi agradecimiento y bueno, unas buenas noches y será hasta la próxima oportunidad. Gracias con todos de igual manera. Muchísimas gracias, doctora. Saludos cordiales con todos.